Bien, oremos. Señor, buscamos tu rostro esta mañana, Señor, para decirte que eres grande, para decirte que te amamos, para decirte que nuestro anhelo es conocerte más y, Dios, pedirte por este favor, por esta gracia, Señor. Concédenos, Padre, conocerte más. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos ver no solo con nuestro intelecto, sino con nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, tu grandeza, tu realidad, Señor, tu poder, tu misericordia. Señor, que te podamos conocer más y que al conocerte, Señor, seamos transformados en esa imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que así sea, que tú obres, que tu palabra, como has prometido, sea como una espada que tiene doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, que discierne las intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea así viva y eficaz, Señor. A meditar en estas cosas que vamos a escuchar acerca de la vida de este hombre que tú transformaste, Zaqueo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdame a mí, Señor, a compartir con exactitud, con fidelidad, a no desviarme ni a la izquierda ni a la derecha de lo que es tu verdad, Padre. Solamente tu palabra, Dios. Solo la Escritura, Señor. Solo Cristo. Solo por gracia. Te damos gracias por esta mañana. Por los que no han podido venir, Dios, guárdalos y también edifícalos, Señor, con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hace algunas semanas el hermano Jim nos compartió aquí mismo de esta misma porción de Lucas, la historia del joven rico, este hombre que hizo la pregunta más importante de la vida: es ¿qué debo hacer para ir al reino de Dios, para ir al reino de los cielos? Y pues él pensaba que cumpliendo los mandamientos sería suficiente, y fue capaz de decirle, siempre me llama la atención la respuesta de este hombre que dice: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y es increíble que él pueda decir esas cosas sabiendo que siempre de nuestro corazón brota la rebelión y brota el estar en contra de Dios. Sin embargo, él, como el pecado ciega, pues él pensaba que estaba en buen camino y que solo le faltaba algún pequeño detalle, y por eso se lo preguntaba a Jesús. Jesús le respondió que pues todo el dinero que él tenía lo diera a los pobres y que lo siguiera. Y él, dice la Escritura, que entristecido se fue. Los discípulos dijeron: pues es imposible para el hombre poder entrar al reino de los cielos. Fíjate cómo dice el 18:27. Dice, voy a leer un poquito antes, dice el 24: mirándolo Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, no por las riquezas en sí, sino por el amor a las riquezas. ¿Por qué es más fácil? Ve qué ejemplo está poniendo. ¿Por qué es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios? Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Jesús respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Guarda esto en tu memoria. Lo imposible para los hombres, o sea, los hombres no pueden por sí mismos entrar al reino de Dios. Ningún esfuerzo humano puede hacerte entrar al reino de Dios. Pero, dice Jesús, para Dios sí es posible.
pues vamos a ¿qué dijo esto Jesús? Casualmente, Lucas, después de referirnos a esta historia, el siguiente punto es que habla sobre un ciego. Jesús está caminando desde el norte en el mapa. Jesús viene desde Galilea caminando hasta Jerusalén para ser muerto en la cruz. Este es su último viaje, son sus últimos días en la tierra. Jesús viene caminando y pues es cuando se topa con este joven rico, es cuando entra a la ciudad de Jericó. Ahí donde está abajo dice Mar Salado, esa cosita azul de abajo, larguita, ese es el Mar Muerto, y casi en la punta superior izquierda, ahí está Jerusalén, y un poquito más arriba a la derecha, ahí está Jericó. Jesús viene caminando y llega a la ciudad de Jericó. Cuando viene entrando a la ciudad de Jericó, sale a su encuentro el ciego Bartimeo, y el ciego le implora a Jesús que le devuelva la vista. Jesús se lo concede. Cada milagro que Jesús hace tiene que ver con una cuestión espiritual. No solamente es que le devuelve la salud física a este hombre, sino nos está enseñando que para poder entender las cosas de Dios, Dios nos tiene que devolver la vista espiritual para que podamos entender estas cosas. Entonces, el joven rico entra a Jericó, sana a este ciego, y después viene la historia de Zaqueo. Es una historia, siempre me ha gustado, cómo podemos ver tan nítidamente el poder, la misericordia, la gloria de Dios obrando en la vida de una persona en particular. Jesús hablaba a las multitudes, pero también Jesús hablaba a personas individuales. Y aquí estamos viendo cómo es que habla, cómo se dirige y cómo obra, cómo trabaja en la vida de este hombre Zaqueo. Vamos a leer del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad de Jericó, la estaba cruzando, y un hombre llamado Zaqueo, un paréntesis, todo lo que la Escritura dice, lo dice por algo, todo tiene un propósito, nada es casualidad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Trata de imaginar lo que está pasando. Para este momento, al final de la vida de Jesús, después de 3 años de estar predicando, las multitudes ya siguen a Jesús. Algunos lo siguen con un interés honesto y verdadero de ser salvados por el Dios omnipotente, pero otros lo siguen por simplemente ver los milagros o por esperar que un familiar suyo sea sanado o recibir algún favor en especial. Pero el caso es que ahí está entrando en Jericó y hay una multitud que viene siguiendo a Jesús. Zaqueo era bajito de estatura y pues una persona así pues batallaría para estar viendo porque todos lo estarían tapando. Pero dice el 4, y corriendo delante se subió a un sicómoro. Sicómoro es un árbol tipo higuera, como las que tenemos aquí. No sé si hay aquí en la zona porque es muy similar el tipo de clima y vegetación. Es un árbol ancho, no muy alto, pero muy amplio, muy ancho, que tiene ramas y da una sombra muy agradable y tiene unos frutos similares a los higos. Entonces, Zaqueo quiere ver a Jesús. Zaqueo se adelanta a la multitud, va corriendo adelante de la multitud, trepa al árbol, dice, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar,
miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo. Conoce su nombre. Zaqueo. No dijo: hey, tú, de arriba, bájate. Le dijo: Zaqueo. Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él, Zaqueo, se apresuró a descender del árbol y le recibió con gozo, con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, lo llama Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. La ley de Moisés exigía que si tú habías defraudado a una persona, tenías que restituir lo robado, lo defraudado, devolviendo lo que tú le habías quitado, más una quinta parte adicional. Una quinta parte adicional, era como un recargo. Pero aquí Zaqueo dice: se lo voy a devolver cuadruplicado. Si le defraudé con 1,000 pesos, le voy a devolver los 1,000 más 4,000. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque, fíjate bien en este número 10, porque el Hijo del Hombre, Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la palabra de Dios. Es un contraste completo con el joven rico. El joven rico escuchó la orden de Jesús: vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dijo: no puedo hacer eso porque tengo muchos bienes. Zaqueo dijo: el dinero es si tengo a Jesús, el dinero es nada. La mitad para los pobres y la otra mitad para pagar los fraudes que yo hice cuadruplicado. Supongo que era bastante rico para poder hacer eso. Vamos a desmenuzar esta historia. Si la vemos en general, vela como un cuadro. Imagínate, ahí está el árbol, la multitud, Zaqueo trepado en el árbol, Jesús diciéndole: baja, y Zaqueo siendo transformado. ¿De qué se trata esta historia? ¿Cuál es la idea principal de esta historia? Bueno, esta historia nos habla cómo el Señor Jesucristo busca, encuentra y salva a los perdidos. Este es el punto. Jesús es el principal interesado en buscarte, encontrarte y salvarte. Porque ni siquiera el hombre es capaz de procurar su propia salvación si Dios no está obrando en su corazón. Esta es la misión principal de Jesús. La misión principal de Jesús, muchas personas, si tú entrevistaras en la calle a la gente y le preguntaras: ¿a qué vino Jesús? Muchos te dirían: bueno, para darnos un ejemplo de amor. Sí, es cierto. Bueno, para enseñarnos muchas lecciones de cómo debemos portarnos. Sí, es cierto. Pero la Escritura, por lo que acabamos de leer en el versículo 10, dice que su misión principal es buscar y salvar lo que se ha perdido. Amén. Es una misión de rescate. En las noticias vemos muchas situaciones donde la gente queda atrapada, la gente queda en un choque adentro de los fierros de los vehículos. Recuerdo una historia, no sé si se acuerdan, hace un par de años, unos mineros creo que era en Chile, que se quedaron en 30 mineros adentro de la mina y se hizo toda una operación de rescate. Tuvieron que cavar un túnel y poder rescatar. Esta es la idea de Jesús.
Él viene para rescatar, viene para buscar y salvar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido somos tú y yo. Sí es. En esta historia vemos la salvación y la transformación radical. Lo que está pasando aquí es una transformación radical de un hombre pecador en extremo. Podemos ver el poder. A Jesús no lo va a limitar nada. Podemos ver el poder, podemos ver la gracia. ¿Qué quiero decir con esta palabra? La gracia, el favor inmerecido. Zaqueo merecía ser salvado, merecía ser rescatado por Dios. No, era un pecador y merecía el castigo eterno. Pero Dios derrama su gracia, el favor inmerecido. En esta historia estamos viendo el poder de transformación de Dios, la gracia de Dios, su misericordia por un hombre pecador. Quiero que pienses en algo. Si Dios tiene la voluntad y el poder para salvar a Zaqueo, un hombre que vendió su alma a cambio de dinero, él dijo, no me importa nada, lo único que vale en este mundo es tener dinero. Y si tienes dinero, con dinero baila el perro. Eso dice. Y entonces Zaqueo se entregó con todo su corazón a obtener la mayor cantidad de dinero, sin importar la manera para obtenerlo. No lo obtuvo de una manera lícita, ahorita lo voy a explicar. Y Zaqueo dio todo su vida por obtener dinero. Obviamente, al tratar de hacer esto, pecó de muchas maneras. Si Dios tiene la voluntad y el poder para salvar a un hombre como Zaqueo, capaz de vender su alma por dinero, quiero decirte algo. Dios tiene la voluntad y el poder de salvarte a ti. No importa lo que tú hayas hecho. Puedes ser el peor de los pecadores. Puedes haber hecho cosas terribles, cosas que te darían suma vergüenza platicarlas a algunos de nosotros. Pero déjame decirte algo. Si hay mucho pecado, sobreabunda su gracia. Sobreabunda su gracia. Sí, amén. No te detengas. No está bien que tú digas, pero es que yo he hecho demasiadas. Si tú supieras mi vida, yo he hecho demasiadas cosas horribles. No hay para mí perdón. Si Dios perdonó a Zaqueo, Dios puede perdonar a cualquier persona. Dice la Escritura que Dios no hace acepción, o sea, Dios no tiene preferencias. Dios no hace acepción de personas. ¿Sabes? Él puede salvar a un hombre tan moral y tan religioso y tan, entre comillas, bien portado como Nicodemo. En el Evangelio de Juan leemos la historia de Nicodemo. Él era un fariseo, un hombre en extremo religioso, en extremo. Tú dirías, este hombre se va a ir al cielo con todo y tenis. Pero era una apariencia externa. En su corazón había mucho pecado y mucha maldad. Era un pecador en lo secreto. Dios puede salvar a personas como Nicodemo, pero también puede salvar a personas tan perversas y ruinas como Zaqueo. ¿O recuerdas a la mujer samaritana? 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. De hombre en hombre, con una vida destrozada. Dios no hace acepción de personas. Dios no se va a detener en que tú hayas pecado demasiado. Si tú vas a Él, Él va a salvarte. ¿Qué sabemos de Zaqueo? ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, leamos. Cuando tú lees los versículos
siempre tienes que considerar lo que está escrito antes y lo que está escrito después. Si estamos leyendo el capítulo 19, que está escrito en el 18 y que está escrito en el 20, ese es el contexto inmediato. Pero también tienes que estar pensando qué está diciendo Lucas en todo su libro, y también tienes que estar pensando en todo lo que la Biblia dice en relación a la verdad de Dios. No puedes sacar un versículo, aislarlo y darle tu propia interpretación. Tienes que considerar todo este gran contexto. Y considerando este gran contexto, ¿qué sabemos de Zaqueo? Bueno, en primer lugar, Zaqueo es judío. ¿Y eso qué? Bueno, los judíos fueron el pueblo de Dios. Dios tuvo un especial cuidado en ellos y les reveló a ellos la palabra de Dios. Ellos eran los poseedores de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Dios les dio a ellos su palabra. Por lo tanto, Zaqueo, desde niño, seguramente escuchó quién es Jehová, el único Dios verdadero. Amén. Él estaba dentro de esta cultura, y aunque su familia haya sido muy apartada de las cosas de Dios, viviendo adentro de esta cultura, es muy probable que él haya escuchado acerca de Jehová, el único Dios verdadero. Seguramente había oído, leído el Antiguo Testamento y conocía las historias, los salmos, la historia de los reyes, los proverbios, Deuteronomio. Él conocía mucho de la Escritura. Y sabes también, seguramente, a lo mejor no participaba directamente, pero él veía las festividades religiosas que celebraban los judíos. A mí me impresiona mucho esto, porque los judíos en aquella época y hoy en día tienen fiestas, celebraciones, así como celebramos el 16 de septiembre, como celebramos el Día del Padre, de la Madre, como todas las celebraciones que tenemos los mexicanos, la Revolución, la Independencia. El pueblo judío tiene sus fiestas nacionales, pero son fiestas que tienen que ver con su historia religiosa. Por ejemplo, celebran la Pascua, cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto. También celebran la fiesta de los tabernáculos. Ellos celebran la fiesta de la expiación. Son como 7 fiestas. Todas ellas están hablando de quién es Dios. Y Zaqueo participaba de todas estas cosas. ¿Qué te estoy tratando de decir? No era un ignorante de Dios. Sabía acerca de Dios. Probablemente conocía los 10 mandamientos y conocía claramente lo que estaba puesto en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Zaqueo era judío. ¿Saben qué quiere decir el nombre de Zaqueo? Ya ven que los nombres tienen un significado. Zaqueo, no me lo vas a creer. Cuando yo lo leí dije, no puede ser. Zaqueo quiere decir puro, inocente. Eso es lo que quiere decir Zaqueo. Y este hombre era todo lo contrario a su nombre. ¿Qué otra cosa sabemos de Zaqueo? Es un recaudador de impuestos. Ya hemos platicado quiénes eran los recaudadores de impuestos. Israel, la nación de Israel, estaba conquistada por los romanos. Y los romanos eran bastante gachos. Les robaban sus riquezas materiales y cobraban impuestos por todo. Como hoy en día les cobraban impuestos por trabajar. Imagínate, ¿quieres trabajar? Ah, pues móchate con el 20%. Si no, no puedes trabajar. Les cobraban por terrenos, les cobraban por todo era cobrado como impuesto por los romanos. Obviamente la gente pues vivía muy limitada y muy desesperada
por esta presión que tenían los romanos sobre ellos. ¿Pero quién cobraba eso? ¿Romanos? No, judíos traidores como Zaqueo. Esto era un recaudador de impuestos. Eran judíos que le daban la espalda a su propia nación y que se asociaban con las autoridades romanas para cobrar los impuestos. Y su sueldo venía de cobrar un excedente. Me debes 1,000 pesos de impuesto, decía Roma. Y el recaudador de impuestos llegaba y decía, me debes 1,500. 1,000 para Roma, 500 para mí. Como ahora. Pues cualquier situación similar es pura coincidencia. Muchos saqueos. ¿Qué hacían estos recaudadores de impuestos? Tenían sus formas para cobrar la extorsión. Oye, o me pagas o te echo fuera de la ciudad. Y aquí tengo los guaruras, los guardias, que te van a sacar. ¿Qué implica que te saquen de la ciudad? Si tú vivías en Jericó, pues no es como ahora que los países viven dentro de cierta seguridad y hay policías y... No, allá, si tú quedabas afuera de las murallas de la ciudad con tu familia, en la noche, lo más probable es que no amanecieras vivo. Y entonces, el cobrador de impuestos decía, o pagas o te vas a la calle. Ahora, si quieres pagar menos, yo voy a decir que tú no ganaste 1,000, sino que ganaste 500, le damos 100 a Roma y me das 100 a mí. ¿Cómo ves? El soborno. Entonces, esto era la manera de trabajar de un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era un traidor, era un extorsionador. Tenía el mismo nivel social de una prostituta. La gente se expresaba de los cobradores de impuestos como alguien tan bajo como esta situación. Y este era Zaqueo. Zaqueo prefirió el dinero que caminar con Dios. Zaqueo, su Dios era el dinero. Zaqueo pensaba que este dinero le daría seguridad, prosperidad y gozo. Era su Dios. Tal vez no lo decías, es que mi Dios es el dinero. Tal vez no tenía un altar con no había billetes, con una moneda, no lo tenía. Pero él adoraba a este Dios. Entonces, es un judío, su nombre es inocente, es un recaudador de impuestos, un traidor, aborrecible por toda la gente, y otra cosa importante es que vivía en Jericó. ¿Y eso qué tiene de interesante? Bueno, déjame decirte que Jericó era una ciudad muy próspera. Era una ciudad donde muchos de los ricos de Jerusalén tenían sus casas de vacaciones. Era un lugar donde había muchos palacios, era un lugar donde había mucho comercio, era un lugar donde había mucha prosperidad. Y esto es muy útil si tú eres cobrador de impuestos. Porque si tú vives en un pueblecito tan chiquito como Belén, en donde viven pocas gentes que tienen poco dinero, vas a cobrar pocos impuestos. Pero si tú vives en Jericó, ese era el mero lugar donde, si tú eras cobrador de impuestos, deberías de estar, porque ibas a recibir mucho dinero. No en balde, el versículo 2 del 19 dice que era recaudador de impuestos y era rico. Probablemente era muy rico, porque fue capaz de dar la mitad a los pobres y la otra mitad para pagar sus fraudes. Tenía mucho dinero. Entonces, vivía en Jericó. Era muy rico, ya les platiqué, recibía moches, sobornos, extorsionaba. Pero veamos el versículo 10. Dice Jesús: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hombre perdido. Este era Zaqueo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Perdido.
no se refiere a que Zaqueo no sabía que vivía en Jericó. No se refiere a que tenía un desconocimiento de su ubicación geográfica. Cuando la Biblia habla de la palabra perdido, es una palabra que significa ruina total, destinado a la condenación, destinado al infierno de fuego. Esto es perdido. Zaqueo, aparte de ser judío, aparte de ser cobrador de impuestos, de vivir en Jericó, etc., Zaqueo era un hombre perdido, como todos los hombres, sin Cristo. Un hombre perdido, en ruina total y destinado a la condenación. ¿Por qué estaba perdido Zaqueo? ¿De qué se le acusa a Zaqueo? ¿Cuáles son los cargos? Zaqueo está perdido porque es un pecador y está esclavizado al dinero. Por favor, busquen en su Biblia, ahí donde están en Lucas, regrésense un poquito para atrás, van a pasar Marcos, vayan a Mateo, vayan por favor al capítulo 6 de Mateo, versículo 24, 6, 24. Dice Jesús, Mateo 6, 24. Leemos aquí. Nadie puede servir a dos señores. No puedes tener dos amos. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay dos dioses en este ejemplo, el Dios verdadero y el Dios de las riquezas. De hecho, la palabra en griego para riquezas es maamón, que quiere decir Dios de la riqueza. Entonces, Zaqueo, no puedes hacer esa combinación. No puedes servir a Dios y no puedes servir al Dios de las riquezas. Este era el pecado de Zaqueo, servir. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses. Zaqueo estaba infringiendo el primer mandamiento. Tenía otro Dios. Su Dios era el Dios del dinero. Y vamos ahora para el otro lado, vamos hacia el final del libro. Busquen por favor Primera de Timoteo, aquí está Pablo hablando a su discípulo Timoteo acerca del dinero. Es capítulo 6, versículo 9. Timoteo 6, 9. Dice claramente, quiero que noten que no es malo tener dinero. El dinero en sí no es perjudicial. El problema es cuando amas el dinero. El problema es cuando lo pones en primer lugar antes que Dios. Dice Pablo a Timoteo, versículo 9. Dice, pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Ahí está Zaqueo. Zaqueo quiso enriquecerse, cayó en la tentación, en el lazo. Él tuvo muchos deseos necios y dañosos y está hundido y en la ruina. La palabra perdición es ruina total. Entonces, ¿cuál es el cargo? ¿Por qué Zaqueo está perdido? Porque es un amador del dinero. Pero ¿será lo único? Porque un pecado llama a otro pecado. Pensemos en los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? No tendrás otros dioses, no te harás imagen, no vas a usar su nombre en vano, vas a guardar el sábado.
sábado, vas a honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no robar, no mentir, no adulterar, no codiciar. Ok. Piensen, ¿qué otras cosas violó Zaqueo, aparte de no amar a Dios sobre todas las cosas? Mintió mucho, engañaba constantemente. Su manera de hacerse del dinero era defraudar, engañar, tender trampas, mentía constantemente. Robaba, codiciaba. Sí, Zaqueo hace, o sea, un pecado va a llamar a otro pecado, y esto pasa en tu vida. Dice Santiago, porque el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Un pecado se conecta con otro. Cuando adulteras vas a tener que mentir. Y si mientes vas a tener que codiciar. Y si todo se va conectando. Y entonces pecas en gran manera. Zaqueo no solo tiene otro Dios, también hurta, miente, engaña, codicia, deshonró a sus padres. Ponte a pensar en los papás de Zaqueo. Mi hijo es un recaudador de impuestos. No sabemos la historia obviamente de ellos, a lo mejor eran el peor, pero quiero imaginar que no, y eso va a traer deshonra. En resumen, Zaqueo no ama a Dios, obviamente no guarda su palabra y tampoco ama a su prójimo. Ha ofendido a Dios de muchas veces y de muchas maneras. Zaqueo ha hecho lo malo delante de Dios. Se rebeló contra su Creador. Esta es su condición frente al gran Dios, santo, justo y bueno. Esta es la condición de Zaqueo, un pecador. Pero te quiero preguntar, ¿por qué Zaqueo hace eso? ¿Por qué Zaqueo es tan pecador? ¿Será acaso que le faltó información? ¿O él decidió ser cobrador de impuestos porque de niño vivió muchas carencias? ¿Vivió una vida con mucha pobreza y ahora quiere compensar eso? ¿Cuál es la raíz de estos pecados? ¿Será que Zaqueo se rodeó de malas influencias? Busca por favor el Evangelio de Mateo. Vamos otra vez al Evangelio de Mateo. Quiero mostrarte lo que dice la palabra. Mateo 15. Nuevamente Jesús está hablando. 15, 18. Y da una respuesta a el pecado de Zaqueo y el pecado tuyo y mío. Es Mateo 15, 18. Voy a leer, dice, este pedacito que estamos leyendo es cuando están reclamando a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos, que si se lavan las manos, si no se lavan las manos, van a contaminarse. Jesús le está diciendo, no te contaminas así, no te contaminas por comer con las manos sucias, te contaminas por lo que sale de tu corazón. Dice Jesús en el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Por qué Zaqueo peca de esa manera? ¿Por qué tú y yo pecamos de esa manera? Porque en el corazón está la maldad.
Cuando estamos hablando del corazón, insisto, no nos estamos refiriendo al órgano físico que bombea la sangre, no. Está la Biblia usando una idea para hablar de algo espiritual. Cuando la Biblia se refiere al corazón, se está refiriendo a ese ser interior que está dentro de este cascarón. Mi cuerpo es un cascarón, pero adentro de mi cuerpo está el verdadero Ernesto. Y ese verdadero Ernesto está corrompido, tiene un corazón malo. De ese corazón malo salen los malos pensamientos, todas esas trampas que dio Zaqueo. De ese corazón malo están todos los homicidios, todos los adulterios, todas las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios. La causa de fondo, el problema realmente de Zaqueo es que tiene un corazón malo. Está afectado su mente, está afectado sus emociones, está afectado sus deseos, todo está contaminado, todo está afectado, todo ese ser interior. Su mente está contaminada porque dice la Escritura que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ponte a pensar, Zaqueo pensando en Dios, no lo creo. Él estaba pensando cómo hacer business, cómo transo a este hombre que tiene mucha lana y que me pague a mí muchos impuestos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Las propuestas de Dios son para este tipo de hombres una locura. Solo piensan en las cosas de la carne. Su mente está afectada, sus emociones. Un hombre como Zaqueo aborrece a Dios. Él se deleita en su pecado. Su voluntad no tiene ningún deseo de buscar a Dios. Bueno, ya vimos el pecado, ya vimos la causa de fondo, y yo quiero preguntarme, y según la Escritura, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el castigo por esta rebelión de Zaqueo frente a su Dios? Dice el profeta Nahum: el Señor es lento para la ira, grande en poder, y fíjate bien, ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Dios es justo. Ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. ¿Zaqueo puede quedar sin castigo bajo la ley de Dios? No. Lo que Zaqueo merece es un castigo por cada uno de sus pecados. Zaqueo merece el infierno, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. La Escritura es muy clara. La Escritura dice que si tú te rebelas contra Dios, en la forma que haya sido, tú mereces este castigo eterno, eternamente apartado de la presencia de Dios. ¿Y sabes lo peor? Zaqueo estaba esclavizado. Él tal vez podría darse cuenta que estaba viviendo mal, y tal vez internamente haya dicho: voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a proponer, este año que empieza, voy a proponerme ser distinto. Pero Zaqueo no puede. Dice Pablo a Tito: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. En otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres. Un esclavo, piensa en un esclavo. ¿Qué le pasa a un esclavo? ¿Puede hacer su voluntad? ¿Puede llegar con su amo y decir: oye, ya estoy muy cansado, voy a echar una siestecita, ¿me das chance? Nada, un esclavo es un
esclavo en su voluntad, no funciona. Él va a hacer lo que su amo le diga que haga hacer. Si eres esclavo del pecado, vas a hacer lo que ese pecado dicta que tú hagas. Entonces, estamos viendo a Zaqueo. ¿Quién es este hombre? Y lo estoy resaltando para que veamos con mayor claridad el poder de Dios sobre este hombre. Es este judío que se llama inocente, puro, pero que es un recaudador de impuestos, que ha violado la ley de Dios de muchas maneras, que merece el castigo eterno y que no puede escaparse de este castigo por sus propios medios. No hay salvación. Dice la Escritura, uno de los salmos, que no podrá dar por sí mismo el pago de su rescate. No puedes pagar tu propio rescate. Déjame hacer un paréntesis. ¿Y qué contigo? No pienses en Zaqueo, ahora piensa en ti. ¿Cuál es tu condición frente a este Dios santo y justo? ¿Cuál es tu condición? Tal vez me vas a decir, oye, no, espérame, yo no soy tan extremo como Zaqueo. Y tal vez tengas razón. Pero dime una cosa, honestamente, ¿estás libre de pecado? No te compares con otros. Bueno, es que, pues, si pensamos en los guachicoleros, no, pues yo soy un santo. Bueno, a lo mejor sí, pero Dios no te dice que te compares con otros. Siempre va a haber otros peores y otros mejores que tú. Dios te dice que te compares con su norma, la ley de Dios. No robarás, no matarás, amarás, no tendrás otros dioses. O sea, la norma, la raya que hay que brincar es esa. Déjame hacerte unas preguntas. Contéstate a ti mismo con toda honestidad. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas cada instante de tu vida? ¿Amas a Dios así? ¿Vives para ti mismo y tus proyectos y Dios es algo secundario? Ahí está, sí, es como un adorno más, pero mi vida es mi vida. ¿Vives para ti mismo y tus proyectos? A lo mejor los proyectos no son malos. A lo mejor es que yo quiero estudiar y trabajar, y a lo mejor no son malos, pero Dios está en un segundo, tercero, cuarto o quinto plano. ¿Amas a Dios así? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Has avergonzado a tus padres con tu comportamiento o desobedeciendo sus órdenes? ¿Has avergonzado a tus padres? ¿Resistes a la autoridad? ¿Prefieres ser tu propia autoridad y no recibir órdenes de nadie? ¿Te molestas con facilidad y estallas en ira? ¿Eres áspero e hiriente con otros? ¿Insultas y ofendes a otros? ¿Hablas mal de otros? Si tú haces esas cosas, eres un homicida. ¿Haces trampa para sacar provecho? ¿Copias en los exámenes? ¿O das mordida para salir adelante? ¿Dices mentiritas para resolver problemas? Dile que no estoy. ¿Sientes envidia o te molesta que a otros les vaya bien? Cuando a otros les va bien, ¿qué sientes? ¿Te gozas o te da coraje? ¿Deseas que a ciertas personas les vaya mal? ¿Dejas que tu imaginación vuele al ver a un hombre o una mujer atractivos? No tienes que ser tan extremo como Zaqueo para ofender a Dios. Como les dije,
Santiago nos enseña que cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Entonces, si tú ves que eres un pecador, pues todas las demás cosas que dijimos de Zaqueo se cumplen en ti. Eres pecador porque tienes un corazón corrompido. Este corazón corrompido hace que no puedas dejar de hacerlo. Eres esclavo del pecado. No puedes pagar a Dios tu deuda. No hay manera de compensar el mal que has hecho, porque siempre sigues haciendo mal. Nunca, es el cuento de nunca acabar. Tus buenas obras nunca van a poder compensar tus malas obras. Es más, la Biblia nos enseña que tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Son repulsivas para Dios. Por eso estás condenado al infierno eterno. Regresemos a Lucas 19, el rescate. Así como estos mineros estaban atrapados en esa mina e iban a morir, ahora hablemos del rescate, porque esta es la parte más importante. Pero tenemos que entender primero la problemática de Zaqueo para ver por qué es tan valioso Jesucristo. Versículo 3. Dice aquí, Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, era chaparrito. Y corriendo delante, corriendo, Zaqueo va corriendo. Cuando una persona corre, ¿por qué corre? Pero ¿por qué tiene prisa? Porque tiene mucho interés. Y corriendo delante se subió al sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar. Pregunta: ¿por qué Zaqueo, un hombre tan indiferente a Dios, tan contrario a él, ahora tiene un deseo intenso de conocer a Jesús? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué Zaqueo ahora está interesado? Me podría decir, pues fue por curiosidad simplemente. Pero por curiosidad, piensa, Zaqueo dice que era jefe de recaudadores de impuestos. ¿Eso implicaba que tenía una posición social? Sí, él era jefe. Y los jefes no hacen cosas tontas. Los jefes no hacen ridículos. Los jefes cuidan su imagen. Y entonces aquí tienes a este jefe de recaudadores haciendo cosas ridículas, corriendo como loco en la calle, adelante de la multitud y trepándose. Yo me quiero imaginar que estaba bien vestido. Tal vez la ropa que traía era lujosa y la ropa que traía era elegante, pero Zaqueo no le importa lo que digan de él, no le importa lo que él quiere ver a Jesús. Él sale corriendo y trepa a un árbol. Zaqueo hace cosas extremas, no le importó hacer el ridículo corriendo y subiendo el árbol. Podemos imaginar esta escena: el jefe de recaudadores que se rodeaba de gente importante corriendo por las calles y trepando a un árbol. ¿Qué movía a Zaqueo? ¿Qué esperanza tenía en Jesús? ¿Conocía Zaqueo las enseñanzas de Jesús? ¿Había visto sus milagros? Al menos los habían oído. Él vivía en Jericó, cerca de Jerusalén. Muy cerca de ahí, Jesús se bautizó en el Jordán. ¿Conocía algo de Jesús este Zaqueo? ¿Sabes?
La Escritura nos habla de otro publicano, otro cobrador de impuestos, que se convirtió en discípulo directo de Cristo, Mateo. ¿Se conocían Mateo y Zaqueo? Zaqueo escuchó hablar a Mateo de quién era su maestro. Mateo tenía el cargo por su compañero de trabajo y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Mateo, discípulo de Jesús, ex publicano, le habló de esto. Otra pregunta: ¿la conciencia de Zaqueo le comenzó a molestar? Dice Juan que cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes? Así es la salvación. Estamos viendo una escena en donde claramente podemos ver el trabajo previo del Espíritu Santo en la vida de un hombre pecador. Un hombre que corrió siempre en sentido contrario a Dios, que nunca le importó Dios, que abandonó todas las enseñanzas de Dios por el dinero, darse la vuelta y ahora ir a buscar al Señor Jesucristo. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. ¿Una coincidencia? ¿Simple curiosidad? No lo creo. No lo creo. Entonces, podemos ver que el comportamiento de Zaqueo es que Dios está trabajando en su vida. Él está inquieto, está interesado, desea conocer a Jesús sin importar los obstáculos. Dios está llamando a Zaqueo. Dios está llamando a Zaqueo. Versículo 5. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, puedo imaginar claramente a Jesús con una gran sonrisa. Zaqueo, bájate, tengo que ir a tu casa, bájate. Jesús encontró a Zaqueo por casualidad. De repente Jesús alzó la vista y ya estaba en el árbol Zaqueo. No lo creo. Esto es un plan de rescate perfectamente pensado para salvar a Zaqueo. Dice Pablo que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara el mundo, Dios había pensado en Zaqueo y que lo iba a crear. Él iba a pecar y Él lo iba a salvar ese día en Jericó. Jesús entró a esa ciudad pensando en Zaqueo. Cruzó las calles y fue directo a ese árbol y volteó la vista, porque ese era el plan: salvar a Zaqueo. Date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Nota que la iniciativa es de Jesús, no de Zaqueo. Zaqueo no fue con Jesús y le dijo: oye Jesús, quiero hablar contigo. Es Jesús, es Dios, la salvación es de Dios, el que llama a Zaqueo. Cuando estudiamos el yo soy, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando el yo soy. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando estudiábamos eso, vimos que el buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Él las conoce por nombre. Jesús sabe que Zaqueo es su oveja perdida desde toda la eternidad. Él sabe dónde está. Él fue como flecha directo en esa ciudad.
Él podía haber dado la vuelta por otro lado. Él va pegado de este lado del Jordán, pero él pudo haber caminado un poco más a la izquierda y ir por otra ciudad y nunca encontrarse con Zaqueo. Pero él va directo sobre él para salvarlo. Es un encuentro necesario. No se puede cancelar, no se puede posponer. El Rey soberano llama y su gracia es irresistible. Las órdenes de Dios deben cumplirse. Desciende, debo morar en tu casa. Yo te quiero decir algo. Si oyes su voz, si Dios te está llamando hoy, no endurezcas tu corazón. Responde pronto. Versículo 6. ¿Cómo reacciona Zaqueo? ¿Cómo reacciona? Si era un hombre tan pecador, tan indiferente, que no le importaba a Dios, cuando oye la orden, desciende de tu árbol, quiero ir a tu casa, un hombre necio responde neciamente: no, yo nomás quería ver cómo eras y ya, o sea, no, olvídalo, a mi casa no vas a ir, pero ni de relajo. Pero estás viendo un milagro. Este hombre rebelde, aborrecedor de Dios, está oyendo a Jesús el Señor y está obedeciendo sus órdenes rápido y ¿qué más? Y gozoso. Esta es un distintivo de la verdadera obediencia. Cuando Dios te da una orden y vas a regañadientes y dices, bueno, órale, vamos a orar. Ni es con gozo, ni es rápido. Aquí Jesús le dice: bájate, vamos a tu casa. Y dice Zaqueo que se apresuró a descender y le recibió con gozo. Este hombre que sabe que es un pecador, que su conciencia está siendo atormentada por todas las tonterías que cometió en su vida, ahora está oyendo de labios del Creador: quiero estar contigo. Y si eso no produce gozo, yo no sé qué pueda producir gozo en la vida de una persona. Vemos en Zaqueo una obediencia inmediata y gozosa. El hombre rebelde y necio, acostumbrado a hacer su voluntad, enemigo de Dios, ahora se rinde a Jesús. ¿Cómo es posible esto? Es un milagro. Es un milagro. No tengo otra explicación. Es el poder de Dios descendiendo de lo alto en la vida de Zaqueo y transformándolo en una criatura diferente. ¿Qué hizo Dios con los pecados de Zaqueo? Zaqueo era un gran pecador, hizo miles de tranzas. Simplemente las pasa por alto. Simplemente Dios dice: bueno, Zaqueo, borrón y cuenta nueva. Vamos a hacer de cuenta que tú nunca hiciste nada malo. ¿Sería justo? No sería justo. Dios no puede dejar de ser justo. ¿Qué hizo Dios con los pecados de Zaqueo? Son una realidad. Ahí están. No se pueden olvidar. ¿Cómo es que cambió el corazón de Zaqueo? Tan inmediato, tan pronto. La Escritura nos enseña acerca de dos doctrinas, dos enseñanzas muy importantes en la Escritura: la doctrina de la justificación y la doctrina de la regeneración. No voy a meterme en mucho detalle, pues sería muy largo. Quiero hacer un muy breve resumen de ambas. ¿Qué es la doctrina de la justificación? Ya la hemos explicado otras veces. Mateo o Jim o los otros hermanos que han venido. ¿Qué hizo Dios con el pecado de Zaqueo? Bueno, Dios pasó todos los pecados de Zaqueo, este hombre pecador,
a Cristo, el cual no tenía pecado, ni engaño había en su boca. Cristo, que no tenía pecado, recibe todos los pecados de Zaqueo, uno por uno. Y Dios castigó a su Hijo en la cruz en lugar de castigar a Zaqueo. Jesús pagó la deuda de Zaqueo. Eso es lo que... Así borró Dios los pecados de Zaqueo. Jesús pagó los pecados de Zaqueo. Y no solamente eso. Jesús era justo. Totalmente. No solamente borró los pecados de Zaqueo, sino que ahora toda la justicia de Cristo pasó a la persona de Zaqueo. Dios pasa la justicia, la rectitud de la vida de Cristo a la vida de Zaqueo. Por ello Dios puede declarar inocente o justo o limpio de pecado a Zaqueo, porque Jesús paga. Esta es la doctrina de la justificación. Dios no se hace de la vista gorda, Dios no se da la vuelta y como que no ve tu pecado. No, Dios lo castiga en Cristo. Y entonces se cumple la justicia de Dios y se cumple la misericordia de Dios. Pero no solamente hizo esto Dios por Zaqueo, sino lo vuelve a crear. ¿Cómo? El milagro que está pasando en ese instante, no sabemos exactamente cuándo pasó, la Escritura no lo muestra, pero podemos ver sus frutos, sabemos que pasó, porque Zaqueo fue justificado y Zaqueo fue, dice la Biblia, es una palabra especial, regenerado. Regenerado quiere decir especialmente vuelto a crear, nació de nuevo. Físicamente ahí seguía Zaqueo, pero en su interior Dios puso un nuevo ser. Adentro de ese cascarón que estaba un espíritu muerto. La doctrina de la regeneración la podemos ver en Ezequiel 36. Muchas veces he comentado este pasaje, pero es necesario comprenderlo a profundidad. Ezequiel 36, 25. Esto es lo que hizo Dios en la vida de Zaqueo y puede hacerlo en tu vida. Dios te puede justificar, Dios te puede regenerar. Dice Ezequiel 36, 25. Lo voy a leer despacio. Está hablando Dios. Dios es el que habla. Dice Dios: entonces os rociaré con agua limpia. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál era el ídolo de Zaqueo? El dinero. Entonces Dios le está diciendo a Zaqueo: te voy a limpiar con agua, con mi palabra, vas a quedar limpio de todos tus pecados y tus ídolos. Y ve cómo empieza el 26. No solo te limpia. Piensa en un médico y está tratando a un accidentado y tiene una profunda cortada en el brazo. Toma el hilo de suturar y lo empieza a coser. ¿Qué hace antes? Limpia. Toma los líquidos necesarios, limpia toda la suciedad. Si no limpia, se va a infectar. Dios está haciendo una cirugía en el corazón de Zaqueo. Primero, limpia de pecado. Y después dice, además, ¿qué quiere decir la palabra además? También. Agrega algo, ¿verdad? No solo limpia, además os daré un corazón nuevo. Ahí está, un corazón nuevo. Zaqueo tiene un nuevo corazón.
Dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo. Porque el espíritu de Zaqueo estaba muerto. Pone un corazón nuevo dentro de él. Quita el corazón de carne. Perdón. Dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿No? Está haciendo una operación Dios. Está quitando un corazón de piedra, muerto, inerte, insensible, ¿no? Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Un nuevo ser está siendo colocado dentro de Zaqueo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Y cuando eso pase, un corazón, quitó el corazón de piedra, puso el corazón de carne, puso su espíritu, un nuevo espíritu dentro de él, y dice 27, y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Solo así es posible vivir la vida cristiana. Únicamente si Dios no hace esta operación, Zaqueo, por más esfuerzos que haga, volverá a caer en su pecado una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿cómo fue posible este cambio? Dios justificó a Zaqueo, Dios regeneró a Zaqueo, los dos al mismo tiempo, en un instante. Zaqueo recibió en un instante, por mandato de Dios y por gracia, no por sus méritos de Zaqueo, un nuevo corazón y el perdón de sus pecados. Versículo 8. Vamos a Lucas, perdón. Ya con esto terminamos. Lucas 19, versículo 8. Me voy a saltar el 7. ¿Qué vemos aquí? Zaqueo desciende, se van a su casa, probablemente está su familia ahí, no sabemos quién más, no lo revela la escritura, pero ahí están en su casa y dice, y Zaqueo, puesto en pie, en su casa supongo, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Frutos dignos de arrepentimiento. No sabemos en qué momento preciso, no es importante. Dios transformó a Zaqueo, lo hizo una nueva persona, pero sí sabemos que esto ocurrió porque estamos viendo gozo, obediencia, sumisión, frutos de arrepentimiento, confianza plena en Jesús. Ahora Zaqueo tiene nuevos deseos, nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevos propósitos. Zaqueo es completamente diferente al de unos instantes antes. Terminó la esclavitud al dinero, terminó su avaricia y ahora es un hombre dadivoso. Ahora le preocupan los pobres, cuando antes les robaba. Es un milagro. Es un milagro. Y eso ocurre hoy día y puede ocurrir en tu vida. ¿Sabes? Para terminar, aún Jesús sigue buscando a sus ovejas y llamándolas. Él te está llamando por tu nombre, no en bola, a cada quien en lo particular. Jesús te dice, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados por causa del pecado, hartos,
Zaqueo estaba harto del pecado. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Busquen Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Jesús ora por ti. Jesús pide por ti al Padre. Dice Jesús, 17:15. Son las palabras de Jesús. Oye bien. Dice, está Jesús orando con su Padre. Es la última cena. Antes de que lo arresten. Dice, no te ruego que los saques del mundo, refiriéndose a sus discípulos. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos, los discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Dios envió a Jesús al mundo a salvar. Y ahora Jesús está enviando a sus discípulos a salvar. Y por ellos yo me santifico, 19, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Y el 20 está hablando de ti. Mas no ruego solo por estos. ¿Quiénes son estos? Discípulos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solo por mis discípulos, ruego por todos los que van a creer, cualquiera de nosotros. Amén. Jesús te está llamando, venid a mí. Jesús está orando por ti. Dios, sálvanos. ¿Cuál es tu tarea? Bueno, si tú sientes que Dios te está hablando, ve a solas con Él. Ve a solas, ve a tu habitación, al parque, a donde tú quieras, pero a solas con Él. En humildad, reconoce tu maldad. Zaqueo era un gran pecador y tú y yo somos igual. En otras formas, en otras situaciones, pero igual de pecadores. En humildad reconoce tu maldad. Confiesa tu pecado. Dile, hice esto. Tal vez no te acuerdes de todos, pero de algunos seguro que sí te acordarás. Hice esto, confiésalo. Acepta el pago que Jesús hizo por ti en la cruz. Él murió en tu lugar y así pagó tu deuda. Y clama por misericordia. Clama por misericordia hasta que Él responda. Hasta que Él responda. Es tu Dios. Nadie más puede estar allí. Es un asunto personal. Clama a Dios por misericordia hasta que Él responda. Al igual que Zaqueo, Dios puede salvarte y transformarte en una nueva persona. Vamos a ver. Señor, cuánto temor nos da el pensar que podemos ser como el joven rico, negándonos a obedecerte, negándonos a renunciar a nuestra vida y no confiar en tu voz, en tu voluntad, en tus peticiones. Ayúdanos, Señor, a ser como Zaqueo, que a pesar de su gran maldad, él respondió con gozo.
el